Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de septiembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, antes de ingresar a lo que sería la primera parte del resumen de lecturas de septiembre, les quería comentar, porque ya lo habrán visto en todos nuestros canales, en el canal de Katia, de César, de Claudia y mío, que hemos estado haciendo una promoción, una propaganda sobre un nuevo proyecto que hemos iniciado, que realmente nos tomó muchísimo tiempo y estuvimos mucho tiempo no solamente pensándolo y planificándolo y tirando ideas y bueno, todo lo que se supone que hay detrás de crear un canal, con todo lo que además implica crear un canal, sino que también nos llevó muchísimo tiempo de grabación, de que nos salieron mal las cosas, de que bueno, los programas no colaboraban, así que fue un esfuerzo grande. Pensábamos salir en julio y hemos terminado saliendo en octubre, así que fíjense el tiempo que nos ha tomado. Y este canal que acaba de iniciar, que es Muchos Libros y Pocas Nueces, está esperándolos para que vayan, para que pasen por él, para que se suscriban si quieren. Y bueno, esperemos que les guste, que disfruten estas charlas. Realmente nos llevamos muy bien, somos muy amigos y tenemos puntos de vista a veces muy convergentes, a veces no, que creo que es lo que lo hace enriquecedor. Y la verdad que estamos contentos con el resultado de por lo menos el primer episodio, que creo que puede llegar a interesarles. Así que bueno, esto es spoiler del canal por un lado y también propaganda del canal por otro, pero necesito que ustedes lo sepan por si no vieron las promociones, pues si no se pasaron por nuestros canales de Instagram, que también el canal va a tener un Instagram, tiene un Instagram propio. Todos estos datos los voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno, y ahora sí, ya no digo más nada y vamos a lo que tiene que ver con este canal. El primer libro que terminé durante el mes de septiembre fue Los vivos y los otros del escritor angoleño José Eduardo Agualusa. Ustedes sabrán, los que me siguen hace un tiempo, que hace bastante estoy leyendo libros de Agualusa, porque la verdad que empecé con Teoría General del Olvido, me gustó muchísimo el autor y cómo escribía, y bueno, tuve como un fanatismo. A mí me pasa esto muchas veces cuando de repente descubro un autor que me encanta, que no tenía ni idea, quiero leer todo y a veces compro libros de más, porque las últimas dos experiencias con él no fueron malas, digamos, porque es un excelente escritor, pero tampoco me gustaron demasiado. Y es el caso de este libro, lamentablemente. Tenemos nuevamente como protagonista al periodista Daniel Benchimol, que es un poco autobiográfico, tiene claras referencias con respecto al autor, que en este caso está situado unos años después de otro libro que fue el que leí antes, que es La Sociedad de los Soñadores Involuntarios. Bueno, yo les había comentado que La Sociedad de los Soñadores Involuntarios no me había terminado de convencer, que me parecía más un panfleto que una novela, y en este caso no es que me parezca un panfleto, o sea, siempre está de fondo, por supuesto, la preocupación que tiene Aguilusa con respecto a Angola y a las revoluciones sociales, a lo que está pasando en el contexto político-cultural, etcétera, etcétera. O sea, él usa de sus novelas para concientizar un poco sobre lo que sucede en su país. En este caso está esto presente, pero no es tan evidente o tan obvio o tan panfletario como me pareció el otro libro, pero sí que me pareció un libro como insustancial, como intrascendental, no me dejó mucho. Vuelve a ver realismo mágico, una característica de Agualusa. En este caso es un grupo de escritores que son convocados en una isla, que ahora no recuerdo si es Mozambique, sí, la isla de Mozambique, porque va a haber una convención de escritores y bueno, muchos son amigos entre sí, o son conocidos, etcétera. Y convocan como los escritores más importantes o influyentes de África, actuales. Lo interesante es que hay una mezcla entre escritores reales, o sea, por ejemplo, nombra a Tavares, y escritores que son ficticios, que se los inventó. Y resulta que hay un temporal gigantesco y la isla queda totalmente aislada del mundo, no tienen más conexiones ni a internet, ni conexiones telefónicas, ni saben qué pasó. Eh, y no saben si realmente había una hecatombe y quedó la isla y nada más, si incluso llegan a pensar si están muertos y eso es una especie de limbo. Bueno, acá empieza como la parte fantástica, digamos, del realismo mágico y vuelve a ser una novela coral, como todas las novelas de Agualusa, en donde se explora el tema de la vida, de la muerte, de qué es ser escritor, qué significa escribir más allá, digamos, de la escritura en sí misma, si es un medio para no sé, trascender o para hablar de política o para, no sé, hacer catarsis o
cambiar cosas que a uno no le gustan de sí mismo o incluso ya ir más allá, digamos, y cambiar el tiempo y el espacio, si los personajes que se crean son personajes que pueden llegar a ser reales, ¿no? Personajes en 3D, no solamente lo que uno pone en el papel. Bueno. En el libro más que nada explora el tema de la escritura de los escritores, por supuesto mechado con lo que tiene que ver con la concientización del escritor, o sea, ¿qué es ser un escritor africano? La mirada de Europa hacia los escritores africanos. El tema es que no sé, no me terminó de convencer. La historia en sí misma es una historia que está, me pasó un poco lo mismo que con el otro, como que está puesto un poco ahí como sustento de lo que él quiere, sobre lo que él quiere reflexionar, que no articula muy bien, no es lo que pasa con Teoría General del Olvido, que realmente está muy bien, muy bien. Hasta ahora es de lo mejor que he leído de él. Y que te queda un libro anecdótico, un libro que uno lo termina de leer y dice, bueno, no me dijo mucho, no me transmitió mucho, a mí particularmente, que no soy escritora tampoco. Eh, Está muy bien escrito, eso sí, pero no mucho más. El siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre fue La hija del optimista, de la autora estadounidense Eudora Welty. Bueno, esto es un libro que ganó en su momento el premio Pulitzer, fue publicado, y les digo, en 1972. Y a mí me llamó la atención porque tenía que ver con una escritora sureña que explora el sur de Estados Unidos. A mí me suele gustar esta temática, me suelen gustar los escritores estadounidenses, y había visto algunas referencias muy buenas con respecto a la autora. No a este libro particularmente, pero sí a la autora. ¿Por qué llegué a este libro? No tengo ni idea. A ver, es un libro que está muy bien escrito, que es muy costumbrista, que realmente sí que es un fiel reflejo de lo que es la sociedad sureña y las costumbres y esta dicotomía que tiene esta sociedad y estas paradojas, y muy prejuiciosa en algunos casos, y con esa sensación como de encierro de sociedad que te aplasta, que te domina, que siempre está presente y siempre queriendo saber qué es lo que haces de tu vida, metiéndose, inmiscuyéndose. Está muy bien hecho, realmente está muy bien retratada. El tema es que el libro es aburridísimo. O sea, yo lamento la gente que ama La hija del optimista. Sé que es un libro que tiene muy buenas reseñas. Es un libro muy lento, que no va a ningún lado. Es cortito, pero se me hizo eterno. Y realmente trata la historia de una mujer que muere su padre y tiene que volver a la casa de su padre, que se ha casado con otra mujer muchísimo más joven, después de que su madre ha muerto, para bueno, poner las cosas un poco en orden. Se lleva muy mal con esta mujer nueva, y bueno, y es este clima de tensión, y al mismo tiempo clima de duelo, de lo que significa la pérdida de un referente, la vuelta de los recuerdos de la niñez, volver a la casa de la infancia, y bueno, con todo lo que eso significa. Un poco como que habla de la pérdida del duelo, pero realmente, para mí, pero es que un libro que lo mismo me fue, haberlo leído o no. O sea, no me dejó absolutamente nada. O sea, sí que está muy bien escrito, sí que representa muy bien este tipo de círculos sociales, pero nada más. O sea, es un libro trascendental total. O sea, si el de Agualusa me pareció trascendental, este creo que es 3 veces peor. Y además los personajes para mí pecan bueno, el personaje principal no tanto, pero sí los personajes antagónicos, como es el caso de la nueva mujer del padre, etcétera, de ser personajes demasiado sin capas, ¿no? Personajes planos, personajes que son todo bueno o todo malo. En el caso de la hija, bueno, ella representa lo que está bien, pero en el caso de la mujer del padre, bueno, es una cosa espantosa, pero ridícula, que ya llega un punto en que es inverosímil, porque una persona puede ser idiota, porque realmente es lo que es este personaje, pero hasta cierto límite. Es como todo muy exagerado, todo llevado como al extremo, como para poner un contraste con lo que le pasa al personaje principal, y la verdad que no, a mí particularmente no me llenó. Un libro que no me gustó, que me aburrió tremendamente, que me pareció anecdotario total y sin ningún tipo de sentido. Así que bueno, no ha sido una buena experiencia con Eudora Welty. Si alguien ha leído otra cosa de ella que le parezca interesante, que me quiera recomendar, bienvenido sea.
El siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre fue una racha un poquito, pero después remonta, eso sí que les digo. Para la segunda parte, van a tener que esperar la segunda parte. Es La habitación del presidente, del escritor argentino Ricardo Romero. Miren que es un cuento casi, es una novela sumamente corta que me pareció de lo más curiosa, porque eh, parecería como realismo mágico, aunque podría no serlo. Está planteado en un mundo ficticio en donde las personas construyen casas en las cuales incluyen una habitación que nadie ocupa, pero que además es la mejor habitación de la casa, da las mejores vistas, etcétera, que es la habitación del presidente. ¿Sí? Eso se llama allí el libro. Es la habitación a donde supuestamente si el presidente visita esa casa, puede parar, puede pernoctar. Esta historia se sitúa alrededor de una familia que tiene esta supuesta habitación del presidente y sobre todo alrededor del protagonista, que es un nene, es un chico adolescente, que bueno, está pasando por todos los cambios que significa pasar de la niñez a la adolescencia, hacerse consciente de un montón de cosas, del propio cuerpo, de la parte externa, de cómo, ¿no?, cómo es la vida, cómo es el mundo, etc. O sea, es una novela de iniciación. Y esta habitación del presidente a este chico, por un lado le da muchísima curiosidad, pero también lo perturba, porque imagina muchas cosas que pueden suceder en esa habitación y en habitaciones de otras casas. Siempre está pendiente o pensando dónde estará la habitación del presidente de la casa de enfrente o de la casa de mi compañero de la escuela. Hay, por supuesto, un compañero de la escuela que dice que el presidente sí fue a su casa y sí estuvo en su habitación. ¿Por qué no visita la habitación de su casa? Bueno, un montón de cuestionamientos que en realidad son muy simbólicos. Es un libro muy simbolista que lo que está escrito no es lo que realmente es, que tiene capas, realmente este libro sí que tiene capas. Es un libro bastante interesante, está muy bien escrito y siempre está esa sensación de lo extraño, lo que no te está contando, lo que no te está desvelando del todo. Y cómo ese chico, a través de estas cosas raras que se pregunta y también de la observación, porque él bueno, observa mucho su mundo externo, en realidad es una réplica de lo que está sucediendo en él y de los cambios que en él ocurren y del crecimiento y de muchas cosas. ¿Qué me pasó? Que se me quedó un libro muy corto, realmente, como verán, es muy corto, es realmente muy corto. O sea, no es que es un libro corto que tiene mucho, sino que es un libro corto que se queda en lo anecdótico nuevamente. Estos tres primeros libros me ha pasado la misma sensación con los tres, y que uno termina de leerlo y se queda con la sensación de, ¿y? Sí, entendí ciertos simbolismos, entendí la doble interpretación, entendí, no sé, estas metáforas de las que habla, pero ¿y? ¿Y qué más? ¿Qué más me cuenta esta historia? Tiene capítulos sumamente cortitos, que hace muy ágil la lectura, lo terminas rápido, pero te queda una sensación de insatisfacción. Por lo menos es lo que me pasó a mí. O sea, terminé de leer el libro y dije, está bien. Es un libro que está bien escrito, es un libro extraño, interesante, pero se queda ahí. Se queda como en eso. O sea, como en el intento de algo que hubiera sido para mí un poco más interesante si hubiera estado más desarrollado o si hubiera ido a algún lado, porque realmente como que uno se queda con esa sensación de algo interrumpido cuando terminas de leerlo. El siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre fue Asami, el club de Mitsuko, de la escritora Aki Shimazaki. Bueno, a ver, otro libro muy corto, y esta es una decisión editorial que yo no entiendo. Este libro es una pentalogía que originalmente se ha publicado completa, como suele suceder con otros libros de Shimazaki, que se llama La sombra del cardo. Este es el primero, la primera parte, porque en general lo que se hace con Shimazaki es que se publica el libro todo completo y se lo divide en partes, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, del Quinteto de Nagasaki, que es un libro muy famoso de ella, o del Corazón de Yamato, que es otro, que son todas pentalogías en realidad, porque ella las distribuye de esa forma. ¿Y qué hizo Nórdica Libros? Pues decidió, primero sacó Hozuki, creo que se llama así, sí, Hozuki, la librería de Mitsuko, solo. Sí, es un libro que está publicado suelto. Que yo en su momento leí, me gustó, pero me sentí como que el libro estaba inacabado, o sea, la misma sensación que con el libro anterior, que era, bueno, sí, está bien, es un libro que está bien, es bien japonés, y trata la historia de una mujer que tiene un chico que es sordomudo y que, bueno, tiene muchos problemas personales, lleva adelante una librería, bueno,
es un libro que está bien, pero me quedó sumamente corto. Después me entero cuando se publica que en realidad este libro originalmente es una pentalogía y que Nórdica, porque sí, porque decidió que sí, agarró la segunda parte y la publicó así suelta. Entonces parece que ahora ha decidido que va a publicar cada una de las partes por separado. Y esta es la primera parte de esa pentalogía. Yo no entiendo estas decisiones editoriales. O sea, las entiendo, porque no soy tonta. Entiendo que Nórdica quiere o no tuvo derechos en su momento, o anda a saber quién le aconsejó que lo, no sé, que lo largara así al mercado y que si tenía éxito entonces editaban las otras partes, o que quieren comerciar con esto, porque claro, si vos tenés que pagar por cada uno de los libros por separado, no es lo mismo que pagar por un libro completo. Además, no entiendo, ahí sí que no entiendo la decisión editorial en el sentido de que si esto está hecho para leerse todo de corrido y yo tengo que leer un libro cada 2 o 3 años que publica Nórdica los libros, que cada vez tengo que volver a leer el libro anterior, que es lo que me pasó con este. Yo realmente tengo muy en el olvido el libro que leí. Entonces, cuando empecé con no me acordaba mucho de los personajes. Tuve que ir a internet, a fijarme de qué se trataba el libro, que es el segundo en realidad, que yo había leído ya, y bueno. En este caso, me entero que Mitsuko es la protagonista, esta mujer que tiene este hijo sordomudo, es la protagonista de la pentalogía. O sea, directa o indirectamente, como suele hacer Shimazaki, porque generalmente sus novelas son corales y hay un personaje que es como nuclear, pero no todas las partes están relatadas desde ese personaje. A veces el personaje es el protagonista, a veces no, a veces es coprotagonista y etc. Es como una especie de mirada un poco más panorámica. Este libro trata de otro protagonista, que ahora paren, que no me acuerdo cómo se llama, Mitsuo Kawano, que conoce a Mitsuko en una situación específica. Esto es previo a lo que después nosotros vamos a leer en este segundo libro de que les hablaba. Y bueno, en realidad se trata de un trío amoroso. O sea, esta persona está casada, tiene un hijo, su matrimonio no funciona, hace mucho que no tiene ningún tipo de relación o contacto con su mujer y se enamora de Mitsuko y lo que eso significa. En realidad, lo que explora este libro es esto, es las relaciones extramatrimoniales, lo que significa los mandatos sociales de lo que uno debe hacer teniendo una familia, poner en la balanza, qué pesa más, bueno, etcétera. Imagínense porque todo el mundo sabe de qué se trata este tema y este es el tema del que trata, o sea que tampoco es que explora mucho más. ¿Por qué no explora mucho más? Porque es la primera parte de una pentalogía. Porque en el segundo libro espera otra cosa y en el tercero y en el cuarto y en el quinto esperará cosas diferentes. ¿Qué pasó con esto? Que bueno, sí lo leí, me pasó lo mismo que con la librería de Mitsuko. Me quedé como, qué cosa más inacabada, qué sensación de estar leyendo algo que no va a ningún lado, que es como una fotografía de un momento de la vida de dos personas en este caso, y nada más. O sea, y además lo que trata sobre temas de las relaciones extramatrimoniales o enamorarse de otra persona mientras uno está con alguien y las decisiones que uno toma, no me dijeron nada tampoco. O sea, no me aportó nada nuevo. Así que nada, me gusta mucho cómo escribe Shimazaki. Yo he leído otras cosas de ella, justamente el quinteto de Nagasaki, y me gusta mucho cómo escribe. Y me gustan sus historias. Lo que pasa es que no me gusta leerlas así que yo estaré esperando hasta que esto realmente se publique completo. Y bueno, entonces una vez que esté publicado completo, lo leeré, releeré las cosas que había ya leído y lo leeré completo, porque así no tiene sentido, realmente. El último libro del que voy a hablar en esta primera parte, que lamento, pero esta primera parte no fue de lo mejor. O sea, la segunda parte es la que tiene todos los libros que me han gustado y todos están, en realidad son todos buenos, pero bueno, lamento que tenga que dividirlo en dos porque si no me quedan videos terriblemente largos. Y es el que pertenece al reto Bitácora Calvino, que por supuesto lo dejo por aquí, a los que no sepan de qué se trata, igual ya está terminando el año, así que no se preocupen mucho. Pero bueno, este caso fue el que tocaba, digamos, en septiembre, fue El Castillo de los Destinos Cruzados, que es un libro que originalmente se publicó por separado, o sea, es un libro que son dos libros juntos, que Calvino originalmente escribió el primer libro y no tenía intención de seguir escribiendo una segunda parte, pero tuvo tanta buena recepción y le dijeron que siguiera, que porque era un libro un poco corto como para publicarlo solo, bueno, estas cosas que tienen también el mundo editorial.
Entonces, un poco se vio forzado a escribir una segunda parte con la cual nunca, nunca estuvo conforme. Es más, yo tengo escritas unas frases del propio Calvino con respecto a esta segunda parte, porque locamente fue lo que a mí me pasó cuando leí el libro, que ya cuando cuente de qué se trata les voy a leer estas frases. Bueno, ¿qué me pasó con este libro? Este libro, así publicado como está ahora, está constituido en dos partes, que es el primer libro original que escribió Calvino y uno segundo que trató de escribir años después. La primera parte, vamos a decirle partes, la primera parte está basado en el tarot de Visconti Sforza, que es un tarot muy hermosamente dibujado, muy delicado, con unas imágenes de la caballería, pero de nobles, diría yo. Y entonces las historias de estos relatos, porque son relatos en realidad, están basadas en distintas cartas del tarot. Y por supuesto toman de las imágenes para crear la historia. Es algo que es increíble como lo hace Calvino. Realmente es espectacular. O sea, en la primera parte tenemos al Calvino, que a mí me gusta, pero también creo que es el Calvino que a todos nos gusta y el representativo, que es una persona sumamente imaginativa, con una creación increíble, con una capacidad para jugar con lo que está creando, para hacer historias originales, para escribir muy poéticamente y además hacer historias entretenidas que tienen una mezcla justa de fantasía, de humor, de oscuridad también. Este mundo de la caballería que tanto explora Calvino en otros de sus libros y realmente es espectacular. Cada una de las historias, que además realmente está si uno tiene la curiosidad y va a ver las cartas del tarot en las que se basa, porque la idea es que es un montón de gente que llega a un castillo deshabitado, han estado de cacería por los bosques y no tienen a dónde refugiarse, y cuando entran a este castillo hay una especie como de, de banquete puesto, y cuando las personas entran a este lugar quedan mudas, no pueden hablar. Y la única manera de comunicarse, comunicar sus historias y decir quiénes son, es a través de las cartas del tarot, porque hay una baraja de tarot, que es esta tarot de Visconti y Sforza. Entonces, cada persona va sacando cartas para describir su situación. Entonces él te dice, saca la carta de la muerte y la gente va imaginando qué quiere decir con esa combinación de cartas. Fíjense el espíritu creativo de Calvino, porque no solamente investigó sobre las cartas, sino que también investigó sobre la simbología que tenía las cartas en el tarot. ¿Qué significa la papisa? ¿Qué significa el emperador? ¿Qué significa la torre? ¿Qué significa distintas cosas? Desde arcanos mayores hasta también los palos normales de la baraja. Es muy lindo ver esas cartas porque realmente las historias están totalmente articuladas con el estilo pictórico de la carta. El problema fue la segunda parte. La segunda parte, que está basado en el tarot de Marsella, que es un tarot que, si uno lo compara en cuanto a imágenes, es un tarot burdo, realmente. O sea, las imágenes y las figuras son totalmente despojadas de todo el preciosismo o de la parte estética que tiene el otro tarot. Bueno, pues las historias supuestamente acompañan esta crudeza, estas imágenes así como incluso hasta mal pensadas en cuanto a proporciones, en cuanto a dimensiones. Bueno. Y sí, ¿qué te encontrás? No tanto historias que yo pensé que me iba a encontrar historias más grotescas o a lo mejor escritas no tan poéticamente, sino todo lo contrario, más burdas, justamente como es la carta. Pero no, me encontré historias que realmente parecen un pastiche. O sea, están puestas sin ton ni son, no tienen sentido, no tienen coherencia, no hay un hilo argumental. Son algunas tan tediosas, aburridísimas, de este Calvino que se pone obsesivo, que agarra un tema y que no lo deja y que llega un punto en que uno lo quiere matar, porque realmente es así. Después otras que están basadas en historias ajenas, como por ejemplo en Shakespeare, que, esa creo que una de las peores. Bueno, realmente una cosa que vos decís, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué pasó? Es un contraste, realmente el contraste entre un tarot y el otro es cierto, pero desde el punto de vista de las sensaciones que te da cuando lo lees, que realmente pasó de ser un libro que yo dije, esto va a ser uno de mis favoritos de Calvino, a lo contrario, me fui al lado opuesto, a decir, pero ¿qué es esto? ¡Qué horrible! Qué manera de encontrarte uno detrás de otro, porque encima no hay un solo relato, por ahí los primeros dos son un poquito más interesantes, pero después es uno detrás de otro de relatos que no le encontrás el sentido, no entendés por qué están puestos ahí, te parecen forzados, te parecen
em, que no están bien hechos, realmente, vamos a decirlo así. Bueno, tal fue la sensación que lo terminé de leer con una horrible decepción y con esta idea de qué lástima, qué manera de arruinarme un libro que me parecía tan interesante, y me fui al prólogo, porque lo que tiene interesante todas las ediciones de Siruela sobre Calvino es que siempre los prólogos están escritos por Calvino. Hay algunas honrosas excepciones en que no, en que están escritos pero sí por escritores que lo conocían mucho, amigos o lo que sea, pero en general siempre el propio Calvino hacía los prólogos a sus libros. Y es muy interesante ver qué es lo que él dice de su propia obra, y ahí es donde me encontré que lo que yo sentía era lo que él sentía. Y fíjense porque lo anoté, porque él mismo dice en el prólogo que nunca estuvo conforme con el segundo libro, que además, vuelvo a decir, lo publicó muchos años después. Ahí les digo, la primera parte, a ver si lo tengo anotada, la publicó en el 69 y la segunda en el 73. Y él cuenta que esta segunda parte le llevó años poder hacerla y que nunca terminó de estar conforme, que las historias no tenían coherencia para él mismo, que las reescribía y las reescribía y las reescribía y cada vez era peor. Y cada vez que las reelaboraba, menos sentido tomaban. Y fíjense, bueno, que dice que incluso la segunda parte se forzó a sí mismo a terminar, que llegó a un punto en que dijo, bueno, esto me piden y me exigen un tiempo para publicarlo y yo tengo que darlo, ya está. Me quiero deshacer y no volver a tocar este tema, pero se los estoy diciendo no exageradamente, es lo que él realmente cuenta que le pasó. Que es más, originalmente él tenía pensado hacerlo en 3 partes y que una tercera parte estuviera basada en imágenes de cómics o de revistas de historietas. Pero que cuando con lo que le pasó con la segunda parte, no quiso nunca más volver a tocar nada que tuviera que ver con el tema, digamos, de este libro original. Cito frases de Calvino. Puede considerarse como el archivo de los materiales acumulados poco a poco, en vez de relatos, y si me decido a publicar la segunda parte es sobre todo para librarme de ella. Pues Calvino, Ítalo querido de mi corazón, no lo hubieras publicado, porque ¿qué culpa tenemos los lectores de que te pasen estas cosas? A ver, como escritor te puede pasar esto y me parece totalmente normal, pero no lo publiques, porque además te estás autoarruinando, estás auto boicoteándote un libro. Es una cosa de locos, que realmente esto que a él le pasa es lo que uno siente cuando lo lee. Es una cosa muy increíble que los escritores lleguen a un punto en que ya no tengan, no sean dueños de sus ideas creativas, ¿no? Porque podría perfectamente, trabajando encima en una editorial, decir, bueno, sí, ustedes me piden esto, pero no, publiquen la primera parte y ese es el libro y se terminó. Porque no quiero publicar algo que no me interesa o que no me gusta cómo está quedando. Después los lectores tenemos que sufrir esa situación. Bueno, así que no les recomiendo leer El Castillo de los Destinos Cruzados. Hoy estoy particularmente trabada y porque estoy muy cansada. Esa es la verdad. y bueno, no lo voy a editar. Me van a ver como soy normalmente en mi vida común y corriente cuando estoy cansada, que es que me trabo con lo que quiero decir. Bueno, vuelvo a decir que no se los recomiendo, no me parece que sea un buen libro ni para empezar, ni para seguir, ni para terminar con Calvino, y si no, que solo lean la primera parte, porque sí que vale la pena, la primera parte es una maravilla, y es el Calvino que me gusta tanto, pero vuelvo a decir que en Argentina, porque yo sé que en España esto no es así, con lo que cuestan los libros de Calvino y de Siruela, no gasten plata, no vale la pena. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el final de esta primera maravillosa parte. Que todo ha sido hermoso, todo ha sido satisfactorio. Y justamente reflejando esta situación, no tengo un solo fragmento que traerles para leer. Así que, en vez de leer fragmentos, lo que voy a hacer es el sorteo de lo que sería lo que voy a leer en el mes de noviembre. ¿Sí? Esto lo estoy filmando a mediados de octubre. Y ya en octubre tengo libros que salieron de la latita, así que esto va a ser para noviembre. Espero que no se escuche mucho el ruido porque es insoportable. Bueno, a ver qué me depara el destino. Que no sea de los castillos cruzados, justamente. Ay, 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 este saltó. Vamos a agarrar el que saltó. Y no lo puedo abrir. No me entiendo la letra. What? No sé lo que dice. Juro por Dios. Pero no está.
No está el nombre del autor. Eso quiere decir que esto es antiguo, porque antes yo no escribía a los autores y después sí, pero después hace muchísimo que ya sí. Bueno, como no entiendo mi letra, dos palabras entiendo y tienen que ver con un momento específico del día. Y es todo lo que voy a decir. Es un montón el dato que estoy dando. Ni siquiera sé realmente qué libro es. En fin, bueno, maravilloso. Ahora sí, espero que escriban lo que quieran. Por favor, pásense por el canal de Muchos Libros y Pocas Nueces y acompáñennos. Y bueno, cualquier cosa que me quieran comentar, como siempre, los espero. Nos estamos viendo en el próximo viaje.